Bienvenidos de nuevo a El Umbral de Relatos. Hoy cerramos por un momento el ciclo de historias en casa con 4 relatos que son distintos entre sí, pero que comparten algo. En todos ellos, lo que se hace presente no pide permiso, no avisa y no siempre se va cuando uno quisiera que se fuera. Así que ponte cómodo y apaga las luces, que empezamos. Historia 1. La casa de los suegros. Cuando se casó, se fue a vivir temporalmente a la casa de sus suegros mientras conseguían un lugar propio. Desde el primer día sintió que algo en ese espacio no cuadraba. No era la familia y no era la convivencia. Era el ambiente mismo de la casa. Esa sensación que uno reconoce sin poder explicar del todo. La primera señal llegó la noche de la tornaboda. Varios amigos se quedaron a dormir y al día siguiente 3 de ellos por separados le contaron lo mismo. Habían visto una niña de cabello largo parada frente a la puerta de uno de los cuartos. Él no les creyó. Probablemente el alcohol y el cansancio, pensó. Pero los días siguientes le tocó llegar solo a la casa por las tardes. Una de esas veces escuchó que abrían y cerraban una puerta en el piso de arriba. Asumió que alguien había llegado antes que él y siguió viendo la televisión. Cuando su esposa lo llamó y le dijo que estaba en el supermercado, subió a revisar. Se dio cuenta que no había nadie, pero el cuarto donde se había escuchado la puerta estaba notablemente más frío que el resto de la casa. Más frío incluso que el exterior en pleno invierno. Y entonces salió a la calle a esperar a que llegara la familia. La siguiente vez que estuvo solo, su esposa había recibido un globo de helio en su cumpleaños. Cuando él llegó esa tarde, el globo estaba debajo de las escaleras, casi sin aire, apenas flotando. Él lo vio de reojo al pasar y subió al baño. Al salir del baño, el globo estaba frente a él, a la altura exacta de su cara. No había corriente de aire, no había nadie. El globo simplemente estaba ahí, quieto, como si lo estuviera viendo. Él reaccionó por instinto, lo apartó de un manotazo y corrió a su cuarto. Se encerró, puso una película para calmarse y esperó. Media hora después, escuchó un ruido en la planta baja. Bajó y se dio cuenta que la casa estaba oscura y vacía. Y entonces, desde arriba, llegó un portazo. La puerta de la recámara principal se abrió y se cerró sola. En ese instante, volvió a salir a la calle. Mientras esperaba en el frío, casi de noche, volteó hacia la ventana del cuarto principal. La cortina se movió, como cuando alguien que estaba mirando hacia afuera se aparta para no ser visto. Desde esa noche, no volvió a entrar a esa casa sin que alguien llegara antes que él. Historia 2. La silueta en el cuarto de mis papás. Esta historia la cuenta alguien que creció en una familia cristiana y que tiene un marco claro para interpretar lo que vivió. La batalla espiritual. La presencia del mal como algo real. Indiferente a lo que sea que uno piense al respecto, lo que ocurrió esa noche es difícil de descartar. Durante meses había experimentado parálisis del sueño de forma recurrente. A veces hasta 3 episodios por noche. Voces, sombras, la imposibilidad de moverse o hablar estando completamente consciente. Con el tiempo lo había normalizado, aunque sabía que algo en esa casa no estaba bien. Una madrugada lo despertó el grito de su hermana. Ella había tenido una pesadilla y fue al cuarto de sus padres buscando compañía. Al entrar, vio una silueta de pie en la oscuridad y pensó que era su padre. Le preguntó qué hacía esa hora despierto. La silueta no respondió. Entonces volteó hacia la cama y vio a sus 2 padres quienes estaban dormidos. Lo que él encontró al llegar corriendo fue a su hermana en la cama de sus padres, con una expresión que describe como terror puro. La mirada fija en un punto hacia algo que nadie más podía ver. No respondía a nada de lo que le decían. Cuando por fin la hermana pudo hablar, contó lo de la silueta. En ese momento la familia empezó a orar. Lo que siguió fue algo que nunca había visto. Su hermana comenzó a sentir náuseas intensas. Decía que algo dentro de ella quería salir. Entre su padre y él la llevaron al baño porque no podía sostenerse. Ahí tuvo arcadas prolongadas. Ella insistía en que sí sentía que expulsaba algo. Ellos siguieron orando. En algún momento su hermana empezó a hablarle directamente a algo que solo ella veía, pidiéndole que la dejara en paz. Su hermano se acercó a su oído y siguió orando en voz baja. Ella le contó después que en ese momento escuchó una voz que le ordenaba que lo golpeara. Y de pronto, sin transición, todo terminó. El ambiente cambió, su hermana dejó de sentir miedo, y desde esa noche,
Él no ha vuelto a experimentar parálisis del sueño. Historia 3. El árbol del llanto. Esta historia viene de la infancia de quien la cuenta, cuando tenía alrededor de 8 años y vivía en casa de sus abuelos paternos. Hoy tiene casi 40 y la recuerda con la misma nitidez que el primer día. Detrás de la casa había otra construcción más antigua, y en esa propiedad crecía un árbol enorme, de esos que con solo verlos uno calcula que tienen más de 100 años. Cada año, desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, en la temporada de Día de Muertos, ese árbol lloraba. No es una metáfora. De noche, proveniente de ahí, se escuchaba el llanto de un bebé, el llanto inconfundible de un recién nacido, noche tras noche, durante toda esa temporada. En la casa solo vivía una pareja mayor con su hijo adulto. No existía ningún bebé. Los días centrales, el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre, el sonido cambiaba. Se volvía más fuerte, más agudo, con algo en el tono que los vecinos describían como distorsionado, como cuando en una película de terror distorsionan la risa de un niño para hacerla siniestra. Los niños del vecindario, con esa valentía particular de la infancia, investigaron de noche y descubrieron que el sonido venía de adentro de un árbol, del interior del tronco, que era macizo, sin ningún hueco visible. Eventualmente, con ayuda de los vecinos, la familia derribó el árbol, y el llanto nunca volvió a escucharse. Historia 4. El cuarto contiguo. Esta última historia es diferente al resto porque quien la cuenta no le atribuye una explicación paranormal, solo la describe y deja que los detalles hablen solos. Era la primera noche que pasaban juntos él y su pareja en otra ciudad, en un hotel. Habían olvidado vasos para tomar agua y el hotel les prestó uno. Alrededor de las 3:30 de la mañana, ambos profundamente dormidos, algo los despertó. Desde la habitación de al lado llegaba un sonido de un hombre que parecía estar ahogándose. El chico se levantó y fue al pasillo a tocar la puerta de donde venía el ruido. El sonido se detuvo de inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Él regresó a su cuarto, intentó dormir, y entonces el vaso que el hotel les había prestado, que estaba sobre la mesa de noche, y sin que nadie lo tocara, se rompió. Simplemente estalló. Al día siguiente, verificó algo que no había notado antes. En el piso del hotel donde se estaban hospedando, no había nadie más. El cuarto de al lado había estado vacío toda la noche. 4 historias. Una casa que mostraba lo que guardaba. Una noche que una familia no olvidará. Un árbol que cada año recordaba algo que nadie enterró bien. Y un sonido que venía de un cuarto donde no había nadie. Lo que me dejó pensando, después de estas historias, es algo que aparece en casi todas. El momento en que uno decide no buscar más explicación y simplemente se va, a veces, es la decisión más inteligente. Si tienes una historia que quieras compartir, escríbenos al correo en la descripción. Nos vemos en el próximo umbral.